Ahora me contenta. Gracias por continuar en este día de presentaciones y engalanar todo lo que tiene que ver con este trabajo científico con respecto al segundo simposio de producción animal por parte del aniversario del Instituto de Biotecnología Agropecuaria. En esta tarde tenemos a los ponentes que son de nuestra casa de estudio y obviamente pues nuestros queridos profesores que pueden estar haciendo actualmente trabajos de doctorado y maestrías de investigación con sus aportes en cuanto a lo que están haciendo actualmente. En este momento vamos a empezar con el magíster Gregorio Barrios, ingeniero en producción animal de nuestra casa de estudio, Guanare, con el tema optimización de la nutrición ruminal, el papel estratégico de los microingredientes, impacto de los minerales y aditivos en la eficiencia alimenticia en rumiantes. Náguara. Entonces, bueno, la dinámica es la misma. Vamos a continuar con todos los ponentes seguidos, uno de otros, y al finalizar se hace el panel de preguntas. Profe, pase por acá. Sí. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Ustedes, un tema vinculado un poco a lo que nosotros venimos haciendo desde nuestro ejercicio profesional, que tiene que ver un poco con el ambiente, el manejo del ambiente ruminal, el uso de aditivos y otras estrategias para optimizar el desempeño de los rumiantes a pastoreo. En primera instancia, me gustaría saludar, me da mucho gusto estar en este lugar con algunas personas muy especiales para mí, que fueron mis profesores, la doctora Pulgarita, la profesora Janet Pulgarita y el profesor César Zambrano, que fue mi profesor allá en nuestra casa de estudio de Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Nosotros vamos a estar conversando un poco de la optimización de la nutrición ruminal y cómo algunos aditivos nos pueden ayudar para mejorar la producción animal. Adelante. No se puede dejar pasar este tema sin hacer unas acotaciones muy breves acerca de lo que es el rumen, ¿no? Tenemos que el rumen básicamente es una cámara de fermentación donde la mayoría de las biomoléculas que ingresan sufren transformaciones por los microorganismos que ahí se encuentran. Tiene una capacidad aproximada de 160 o 140 litros, es un medio anaeróbico con un pH que debe estar entre 5.8 y 6.4, unas papilas ruminales que son unas estructuras de absorción importantísimas del producto de la fermentación ruminal, que son los ácidos grasos volátiles, y bueno, la digestibilidad es clave para optimizar este proceso. ¿Ok? Por favor. Entonces, fíjense, el sistema digestivo del rumiante no es más que una gran cámara de fermentación, y eso es muy importante entenderlo a la hora de nosotros poder tomar decisiones y querer, en lo posible, optimizar el uso de pasturas por parte de los rumiantes. Fíjense que hay unos datos interesantes de la población microbiana entre protozoos, bacterias y hongos que se encuentran en el rumen haciendo el trabajo sobre el material fibroso que estos consumen, que es principalmente pasturas tropicales. Por favor. Bueno, el proceso de digestión es un proceso bastante complejo, sin embargo, lo podemos resumir de la siguiente manera. Los rumiantes a pastoreo consumen forraje, ¿ok? Es necesario la producción de saliva porque en esa saliva hay unos elementos que mantienen el pH del rumen en las condiciones ideales. De otra forma, los microorganismos están procesando permanentemente la fibra y producto de esa fermentación se producen elementos importantes desde el punto de vista nutricional, que son los ácidos grasos volátiles, que aportan cerca del 70% del requerimiento energético total del animal, y proteína microbiana, que es una proteína con un perfil de calidad muy alto y que nosotros tenemos que considerar a la hora de poder establecer el parámetro nutricional de nuestros rumiantes a pastoreo. Por favor.
Bueno, fíjense que estos microorganismos tienen una clasificación. Es importante también tener en cuenta esto porque, por ejemplo, dentro de todo el grupo de bacterias que ustedes ven allí, ven que algunas se especializan en fermentar algunas biomoléculas. Estas bacterias a su vez trabajan en un rango de pH que puede variar. Importante para que ustedes vean las bacterias que, por ejemplo, procesan almidón, aminolíticas, requieren un pH más bajo que las bacterias que son más importantes para nosotros, que son las fibronolíticas, las cuales trabajan en un pH óptimo de 6.2 aproximadamente. Siguiente. Bueno, ¿cuál es la realidad de la nutrición de los rumiantes en el trópico? ¿Okay? El problema principal es que nuestros forrajes, caracterizados de manera bastante amplia, son forrajes con unos elevados niveles de fibra neutrodetergente, niveles de fibra ácido detergente, que son los componentes de la pared celular que componen el pasto que ustedes ven ahí en la imagen. ¿Okay? ¿Cuál es el desafío? El desafío es que para que las bacterias puedan ingresar al contenido celular y poder aprovechar los nutrientes, tienen que pasar esa membrana, esa pared, que va en función del contenido de lignina, el contenido de fibra neutrodetergente y ácido detergente principalmente. Y esto, por supuesto, nos conduce a que esas bacterias tienen que poder tener, entre otras cosas, nitrógeno suficiente en el medio ruminal para poder multiplicarse y poder hacer el trabajo, sino en consecuencia se altera la digestibilidad y se altera el flujo de nutrientes que el animal necesita para la producción de leche y carne. Allá. Fíjense, ¿cuáles son los desafíos más importantes de la nutrición animal a nivel tropical? ¿Okay? Para nosotros estos desafíos se resumen de esta manera. En primera instancia, optimizar la síntesis de proteína microbiana. ¿Por qué? Porque esta síntesis de proteína favorece la disponibilidad de proteína de altísima calidad que el animal puede aprovechar sin que sea necesario adicionarla de manera exógena. ¿Okay? La digestibilidad de la fibra, cómo nosotros podemos mejorar la digestibilidad de la fibra de estos pastos que los animales consumen a nivel de potencia. ¿Okay? El estrés oxidativo, que es un tema que poco se habla pero que genera muchísimo daño, ya vamos a ver a profundidad un poco más de eso. El control de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿okay? Factor climático que pasa con el estrés calórico, la epigenética y la expresión en condiciones de pastoreo de ese animal. Todo esto enmarcado dentro del tema de ganadería sostenible, es decir, la producción de alimentos dentro de un entorno amigable con el ambiente. Y por último, y para mí uno de los puntos más importantes, es la salud de nuestros animales. Todos los programas nutricionales deben basarse en brindar salud a estos animales que están acá. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, siempre lo menciono cuando tengo la posibilidad de dirigirme a estudiantes y a personas del medio. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos siempre resaltar es que este es un hecho maravilloso, ¿ok? Cómo los rumiantes, grandes y pequeños, pueden transformar un elemento que nosotros tenemos en grandísimas cantidades, que son pastos y forrajes, de baja calidad en dos de los alimentos más nutritivos de la naturaleza, que es la leche y la carne. Y la leche principalmente, que es un alimento tan bondadoso que la naturaleza lo diseñó para que nosotros lo consumiéramos en el momento en que somos más débiles y que tenemos más necesidades nutricionales. Entonces es un alimento extremadamente completo en sus dos presentaciones, leche y carne, partiendo de un ecosistema ruminal, consumiendo pastos y forrajes tropicales. Eso es una bendición. Adelante. Bueno, cuando vemos acá un poco el tema del pastoreo, fíjense que esto no pasa desapercibido. El pastoreo, evidentemente las vacas generan algunos gases de efecto invernadero. De hecho, algunos sectores culpan a la ganadería de calentamiento global y otras estupideces sin sentido que se dicen por ahí, porque discúlpeme la palabra, pero no encuentro otra mejor. Me parece falta de ética decir que una vaca contamina cuando lo que libera son 138 gramos de metano por litro de leche y se montan en un avión para irse de una instancia a otra que tiene 346.000 litros de combustible. Entonces, bueno, esas son las cosas que nosotros no estamos muy de acuerdo, ¿no? De todas maneras,
De todas maneras, las vacas sí liberan, porque hay bacterias que son metanogénicas, es decir, liberan gases. Las vacas consumen pastos y forraje, y si consumen alimentos balanceados, un poco más aún, ¿ok? Esos ácidos grasos volátiles y las bacterias metanogénicas producen eso y ellas lo liberan, bien sea por eructos o bien sea por gases, pedo, ¿ok? La vaca se echa pedo y esos pedos contienen metano, ¿ok? Y ese metano sí tiene un efecto, por supuesto, invernadero, pero no de tal magnitud como lo quieren hacer ver, ¿ok? Entonces, bueno, ya se están haciendo algunos trabajos. La imagen superior izquierda es una imagen de una investigación que se está llevando en curso en Colombia con el grupo de investigación de la UNI, la Unidad de Investigaciones Científicas de la Universidad del Zulia, donde se quiere ver cómo estos animales pueden cambiar el patrón de fermentación usando distintos tipos de pastos y forrajes, básicamente leguminosas, y ver cómo esas leguminosas y las sustancias que contienen pueden contrarrestar las bacterias, sobre todo metanogénicas, y evitar que el patrón de fermentación sea menos metanogénico y produzca otros ácidos grasos volátiles que aportan energía y son menos contaminantes. Allá. Bueno, en ese sentido les dije que íbamos a ver cómo algunos aditivos nos podían ayudar con todas estas cosas que estamos conversando, ¿ok? Y uno de esos aditivos, o algunos de estos aditivos son los probióticos, que están muy de moda, prebióticos, probióticos, y uno siempre los escucha, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo es esto. Fíjense que hay algo importante. La norma internacional está haciendo muchísima presión para evitar el uso de antibióticos en sistemas de producción animal. Y eso es algo que nosotros como profesionales del medio debemos estar conscientes para ver cómo nosotros podemos colaborar en consecuencia a que esto sea una realidad. ¿Okay? Fíjense que la provisión de los antibióticos como promotores de crecimiento ha sido un desafío en la nutrición animal, aumentando la necesidad de encontrar métodos alternativos para controlar y prevenir colonización de bacterias patógenas. ¿Okay? Entonces, bueno, adelante. Fíjense ustedes, para nosotros es un buen punto de partida. Estas son ahí ustedes ven un resumen de las principales especies de bacterias que son consideradas con potencial probiótico en la producción animal. ¿Por qué digo que es un buen punto de partida? Porque es algo que nosotros podemos manejar desde la investigación con las herramientas que tenemos disponibles. De hecho, hay un grupo en este momento en la Universidad de los Andes trabajando activamente en la producción de bacterias probióticas para no solamente rumiantes, sino también monogástricos como cerdos y aves. Entonces, este es un punto de partida, y fíjense que todas o casi todas las investigaciones dan referencia a que los probióticos ayudan a mantener la homeostasis de la microflora intestinal, lo que mejora la eficiencia de conversión de alimentos, resultando en un aumento de la producción de leche y carne, y sobre todo modular desde el punto de vista intestinal la salud y la conversión de alimentos. Adelante. Fíjense, un pequeño resumen de lo que puede tener el impacto de los probióticos en la salud de los rumiantes. ¿Okay? En resumen, los probióticos mejoran la conversión, mejoran la producción de leche, mejoran el aprovechamiento de pastos y forraje, tiene un efecto importante sobre la inmunidad, disminuye el uso de antibióticos y mantiene un equilibrio en el pH intestinal y en el crecimiento de bacterias que son patógenas porque producen daños en la estructura intestinal y por consecuente diarrea indiferenciada. Adelante. Fíjense que dentro de los efectos para mejorar la productividad de la leche en animales hay varias vías, ¿no? Me refiero a los probióticos, pero la principal vía es que estas bacterias, además de que regulan el pH, ustedes saben que las bacterias patógenas para poder colonizar el medio necesitan un pH alto. Estas bacterias probióticas lo que hacen es que disminuyen el pH del medio y no permiten el crecimiento de estas bacterias patógenas, que al final se traduce en los efectos que vimos anteriormente, es decir, en efectos en la inmunidad, efectos en la conversión de alimentos, efectos
en una mejor microflora y por supuesto de mejores resultados productivos y de salud, que a la final es lo que estamos nosotros buscando o persiguiendo. Adelante. Esto es un estudio reciente del 2023, un metaanálisis basado en 49 estudios. Fíjense que estos investigadores, sus conclusiones basadas en lo que vamos a ver ahorita, es que los probióticos podrían mejorar el rendimiento, la ingesta y eficiencia alimentaria, fermentación ruminal, capacidad inmune y antioxidante, salud de los terneros antes del destete. Sin embargo, los tamaños de estos efectos están relacionados con dosis, composición y métodos de suplementación con probióticos. ¿Por qué ponemos estas conclusiones acá? Porque nosotros en este momento, y hemos debatido con algunas personas presentes acá, algunas investigaciones que estamos haciendo con el uso de probióticos, pero nos encontramos que las mediciones de los efectos son un tanto complicadas. Cuando tú te sales de los parámetros normales, que son por ejemplo ganancia de peso. ¿Qué pudieses medir tú usando probióticos para ver si hay una respuesta positiva o no positiva? Ausencias o no de diarrea, por ejemplo, sería un factor importante. Pero lo que te da la clave de esto es cómo se comporta el sistema inmune en relación a la participación o no de probióticos dentro de la dieta. Y medir eso en nuestras condiciones no es tan fácil. Entonces nos quedamos simplemente con la observación de si hay o no presencia de diarrea y por supuesto conversión de alimentos, crecimiento, que son las cosas que podemos medir de manera más sencilla. Adelante. Bueno, los resultados de este metaanálisis mostraron que los probióticos, fíjense, aumentaron el rendimiento del crecimiento, o sea, la ganancia de área promedio, disminuyeron digestibilidad y la eficiencia alimentaria. Eso para nosotros es muy importante porque tiene un impacto en lo económico tremendo. Aumentaron digestibilidad y eficiencia de la materia seca de alimentos iniciadores, porque esto es un metaanálisis hecho en la aplicación de probióticos en ternero. Y finalmente lograron aumentar significativamente el contenido de dos factores de inmunoglobulina, la A y la M, que están asociadas con la capacidad de defensa de los terneros frente a las enfermedades. Entonces, bueno, las investigaciones hoy apuntan que la inclusión de probióticos en animales jóvenes tiene impacto importante en estos índices que aquí hemos presentado. Adelante. Bueno, este producto, nosotros venimos trabajando en campo. Este es el producto que se desarrolló en la Universidad de los Andes, que lo dije con el grupo de investigaciones de la ULA, y lo hemos venido utilizando. Tenemos 2 trabajos de pregrado en curso con este producto y lo estamos utilizando activamente en algunas de las empresas que tenemos contacto de política profesional. Los resultados hasta ahora que van mostrando son bastante prometedores. Hemos tenido resultados positivos. Sin embargo, cuando no son condiciones experimentales, sino que son condiciones de campo, es muy difícil separar el efecto de otras cosas que ocurren allí que uno no puede, o sea, no le puede dar todo el valor al producto que uno está utilizando. Adelante. Lo estamos utilizando, ahí se ve el uso en la leche, en sistemas de crianza artificial de cabritos y de ovinos, y también lo incluimos dentro del alimento que se está utilizando, el alimento iniciador, y lo incluimos también dentro de los minerales que estamos haciendo como parte de las estrategias de la inclusión de probióticos en la dieta de estos animales. Adelante. Bueno, esto es por el tema de la primera parte del objetivo, que eran los probióticos. Ahora, el tema de nutrición mineral. ¿Cómo voy por el tiempo? ¿Sí? Ok. El tema, ¿dónde estamos nosotros en el tema de nutrición mineral? En Venezuela. Estamos ahí, en la prehistoria. ¿Ok? ¿Por qué estamos en la prehistoria? Bueno, yo estimo que no llegamos al 3% de los productores que mineralizan el rebaño. ¿Ok? Y bueno, esa imagen, la imagen inferior izquierda, creo que refleja muy bien la situación de la ganadería actual en relación al uso de minerales en los rebaños de rumiantes a pastores. ¿Ok? Bueno, entre otras cosas, hay una selección inadecuada de minerales. Ahí se hace mezcla muchas veces a nivel de finca, no supervisada por profesionales, bajo conceptos erróneos, muy antiguos, que ya la ciencia ha dado cuenta de ello. Y bueno, solamente 5% de los productores mineralizan. No creo que lleguemos realmente al 3%. Esa es la realidad. ¿Okay? Cuando nosotros vemos la composición de la dieta, fíjense que
Donde el nutricionista puede accionar para bajar costos en nutrición es en energía y proteínas. Sin embargo, las minerales, vitaminas y macrominerales, que son una pequeña parte de la dieta, ahí en eso no se puede escatimar. Es un costo muy pequeño, pero tiene un impacto muy grande en el desempeño de los animales. Adelante. Bueno, rapidito, minerales del 2 al 5% del peso vivo de los animales, aproximadamente 25 elementos considerados esenciales, los macros en gramos día y los microelementos en miligramos día o ppm por día, ¿ok? Pero algo importantísimo, que los niveles de minerales en la dieta pueden modificar la respuesta animal según esto se presenten deficientes, óptimos o en exceso. Y vamos a ver cómo. Adelante. Cuando nosotros vemos la gráfica de nutrientes, fíjense, ahí está materia seca, nutrientes digestibles totales, proteínas crudas, los 4 primeros, fósforo, hasta la cuarta columna, ¿ok? De allí en adelante son elementos minerales, azufre, sodio, manganesio, zinc, cobre, cobalto, yodo y selenio. Fíjense que en un animal a pastoreo, el pasto cubre cerca del 88 hasta el 98% en algunos casos. Hasta la proteína cruda la cubre todo el pasto, el NDT y la materia seca. Pero del fósforo en lo adelante, fíjense que el pasto solamente es capaz de cubrir, en el caso del fósforo, es 1/3 del requerimiento. Y de ahí en lo adelante, cuando usted entra en los microelementos, ya el pasto no es capaz de cubrir los requerimientos de microelementos del rebaño o de animales a pastoreo. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué nos dice esta primera gráfica? Que es necesario e imperante establecer programas de nutrición mineral en los rebaños, porque nuestros pastos y forrajes no son capaces de sostener los requerimientos de microelementos de nuestros animales. ¿Y por qué es esto? Bueno, en principio es porque nosotros hemos venido estableciendo programas muy agresivos de mejoramiento genético en ganadería de leche, en ganadería de carne. Hemos multiplicado las exigencias de la glándula mamaria por 20 veces, pero con el mismo corazón, con el mismo hígado, con el mismo páncreas, con el mismo cuerpo. Entonces, esas exigencias tan grandes, yo no creo que haya mucha gente aquí que esté realmente consciente de los esfuerzos que hace una vaca lechera para producir 12, 15 litros de leche en el trópico, y ya le vamos a hablar un poco de eso. Adelante. Fíjense, para poder entrar en contexto, ¿qué es lo que pasa con la vaca lechera tropical? La vaca lechera tropical, que es eso que está allí en esa gráfica, ¿qué pasa cuando la vaca, un poco antes del parto, hay un periodo que se llama periodo de transición? Es decir, 20 días antes del parto, durante el parto y 20 días después del parto. ¿Qué pasa en ese periodo? En ese periodo el animal entra en unos cambios fisiológicos y metabólicos muy profundos. ¿Por qué? Porque el animal deprime el consumo de materia seca, pero lo deprime cuando más nutrientes necesita, que es cuando tiene que empezar la síntesis del calostro y la producción de leche. Por lo tanto, ¿qué sucede siempre? La vaca entra en un balance energético negativo, porque hay falta de energía. Entonces, ¿qué hace la vaca para compensar eso? Le hace un préstamo al productor. ¿Por qué se lo hace? Porque el productor no entiende que la vaca en ese momento necesita energía en la dieta, porque va a empezar a producir leche. Entonces ella le presta de sus reservas corporales para poder producir leche, pero eso trae consecuencias. Por eso es que nuestros amigos veterinarios tienen tanto trabajo. Eso trae consecuencias severas en la salud y la productividad de nuestros animales. Entonces, bueno, por supuesto ocurre la hipomovilización, hay un aumento del estrés oxidativo, empiezan las enfermedades metabólicas, cetosis, hígado graso, hipocalcemia, dilotación de la masa, entre otras. Hay muchísima inflamación y hay por consecuente una inmunosupresión, ¿ok? Ahora, en este contexto vamos a ver nosotros qué podemos hacer. Fíjense que dentro de ese contexto aquí están las consecuencias. En rebaños bien manejados, rebaños lecheros especializados, fíjense datos del 2020 en una población de un poco más de 40.000 vacas. Fíjense las causales de descarga.
¿ok? Ahí está. Problemas reproductivos 26%, producción 16%, tenemos mastitis con 23% y problemas podales con 16%. Entonces, el 80% de las vacas son desechadas porque la alimentación no atiende sus requerimientos. Es un tema nutricional. Todo ese colapso que ustedes ven allí de todas esas enfermedades, porque un rebaño no tiene por qué tener problemas podales, no tiene por qué tener altas incidencias de mastitis y no tiene por qué tener problemas reproductivos si se atiende bien lo nutricional, si se atiende bien el manejo y si se atiende bien lo sanitario. ¿Ok? Adelante. Para que ustedes vean rápidamente, solamente una vaca preñada, fíjense todo lo que los microelementos participan, ¿ok? Los minerales: reproducción, respuesta inmune, metabolismo, energía, proteína, integridad epitelial, transporte de oxígeno, proliferación celular y tiempo de cicatrización. En una vaca preñada hay cobalto, síntesis de vitamina B12 que se hace en el rumen, cobre, enzimas, metabolismo, transporte de hierro, yodo, hormonas tiroides, metabolismo. La hormona, la tiroides es la que hace todo el tema del metabolismo energético y impartición de energía. Hemoglobina y transporte de oxígeno, crecimiento fetal, el zinc, enzimas y división celular y selenio, retención de membrana. Todo eso participan los microelementos y entonces nosotros no le damos minerales a nuestro rebaño. ¿Ok? Entonces, bueno, es un tema para analizar. Siguiente. Ya hay algunos estudios. Cuando uno le pregunta a un productor, cuando le pregunta a un técnico cuál es el mejor mineral, y te dice el que tiene más fósforo, el que tiene más fósforo. Señores, miren, las exigencias de fósforo han sido sobrevaloradas y el fósforo es un agente altamente contaminante del ambiente, por un lado, pero por el otro es el más costoso de la ración. ¿Ok? Si usted quiere encarecer un mineral, póngale fósforo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sobreestimación de los requerimientos ha hecho que muchas veces el productor le sea difícil o inviable la suplementación mineral, porque es que realmente el valor del punto de fósforo en una mezcla mineral es bastante elevado. Adelante. Fíjense, ¿qué pasa con disponibilidad de elementos según la fuente mineral? Esto es importante porque miren las fuentes que se usan para abastecer: fósforo, calcio, cobre, manganeso y zinc. ¿Ok? Pero fíjense la fuente. Hay fosfatos, por ejemplo, el cobre que son dos fuentes disponibles: óxido de cobre y sulfato de cobre. El porcentaje del mineral, uno aporta 80 y el otro aporta cerca del 25, pero miren los coeficientes de absorción. En el caso del óxido de cobre, solamente 1%. ¿Qué quiere decir con esto? Que las fuentes de minerales que nosotros utilizamos, porque fíjense que en la parte inferior derecha hay una etiqueta de un mineral formulado en Venezuela y las fuentes declaradas son esas que están allí. Entonces, el coeficiente de absorción es muy bajo. Entonces, con esto les quiero decir que tenemos que ser muy cuidadosos con la elección de los productos que vamos a utilizar en el año. No hay mineral barato, aquí lo barato sale caro, ¿ok? Lo barato sale caro. No hay manera de que usted pague poco por un producto mineral bueno que haga el trabajo. Para hacer eso, mejor guardarse la plata y hacer otra cosa, ¿ok? Siguiente, por favor. Fíjense que ahí están los requerimientos, los tenemos disponibles. O sea, hay programas, hay investigaciones, hay unos modelos de Brasil muy buenos porque se parece mucho a lo que nosotros tenemos acá, hecho con animales cebuinos, como los que tenemos nosotros, y con pastos también como los que tenemos nosotros, y ahí están los requerimientos expresados en gramos por día y en miligramos por día, según sea los macros o los microelementos. Es decir, que eso lo tenemos bien puntualizado. Es una herramienta que tenemos a la mano para nosotros poder trabajar. Adelante. Igualmente las vacas, fíjense, cuando hablamos nosotros de vacas lecheras, también tenemos la posibilidad de ver cómo es la absorción, cuántos nutritivos, cuál es la densidad y cuál es la absorción de estos tipos de microelementos o macroelementos en la dieta, tomando como valor referencial de fósforo en la pastura de 0,22%, que con análisis de dron hecho en los últimos 2-3 años es la media que más se repite en pasturas de mediana alta calidad del sol, 0,22. Con 0,22 usted puede trabajar perfectamente con un mineral de 6 a 8% de fósforo.
Los únicos salvajes que utilizan 16, 12 y 14% de fósforo somos nosotros. Busquen ustedes un mineral de otro país con esos niveles de inclusión de fósforo tan altos y me lo presenten. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Siguiente, por favor. Bueno, no solamente en teoría, hemos desarrollado productos en base a la información que hemos logrado alcanzar. Este es un producto desarrollado por una empresa en Venezuela bajo el acompañamiento técnico de gente de la universidad que apoya, por supuesto, desde el punto de vista técnico el desarrollo de estos productos, y hemos venido usándolo con bastante éxito, si se puede decir así, porque bueno, hemos tenido resultados muy satisfactorios. Estamos midiendo, estamos evaluando cosas, apuntando, estamos dándole un giro al uso de minerales, siempre apuntando el tema de la salud, ¿ok? Siempre apuntando el tema de la salud y disminuyendo el porcentaje de fósforo en la dieta. Ya me queda poco. Por favor. Ajá. Bueno, ahí ven ustedes una unidad de producción ovina caprina, donde estamos haciendo algunas mediciones y seguramente vamos a seguir haciendo algunos estudios allá con el acompañamiento de algunos profesores acá. Seguro que el profesor Héctor está por integrarse allí con nosotros y bueno, ir midiendo cosas que son importantes, ir teniendo la mano con datos, ¿ok? Esta no que no me para, dale, por favor. ¿Ah? Dale, porque ya me queda poco tiempo. No, dale, no, espera ahí. No, dale, dale. Ajá, dale. Ok, aquí sí. Fíjense, rápidamente vamos a ver algunos resultados de investigaciones con el uso de minerales orgánicos. Ustedes saben que las fuentes de minerales son dos, inorgánicas y orgánicas. Nosotros, por lo general, acá en Venezuela utilizamos fuentes inorgánicas, pero existen los minerales quelatados, que son minerales orgánicos, minerales unidos a un aminoácido o a una proteína que tienen un coeficiente de absorción mucho mayor. Entonces, bueno, fíjense este estudio donde utilizaron esas dos fuentes de productos, inorgánicos y orgánicos. Vean el peso vivo de las vacas después del parto, que es la gráfica superior derecha. Vean que hay una diferencia de aproximadamente 30, exactamente allí, muchas gracias. Hay una diferencia de 30 a 32 kilogramos a favor de los animales que consumieron minerales orgánicos. ¿Y por qué hay una diferencia de peso cuando hay animales a pastoreo que consumen fuentes orgánicas e inorgánicas? Porque a la fuente inorgánica y orgánica estar más disponible, hay mayor coeficiente de absorción, el rumen trabaja mejor y la digestibilidad de los pastos aumenta y ella puede incrementar su peso. Esa es la razón. Entonces, bueno, ahí lo ven. Fíjense que en el caso de los becerros también hubo una diferencia cercana a los 21 o 22 kilogramos cuando se utilizó fuentes orgánicas e inorgánicas. Es un estudio del 2005. Adelante, por favor. Nosotros no utilizamos cromo en Venezuela porque la única forma de utilizar cromo es una forma orgánica. Sin embargo, fíjense que los resultados son extraordinarios. Cuando ves la diferencia en los kilos ganados y el peso final de la canal, hay unas diferencias que apuntan a que la incorporación de cromo en los minerales es una estrategia necesaria para aumentar la productividad. ¿Ok? Siguiente, por favor. Vuelve a dar. No, está bien, atrás. Fíjense, la ganancia diaria del peso con minerales orgánicos y orgánicos hay una diferencia, ¿ok? Igual que lo que vimos ahorita. Sigue adelante, por favor. Ajá, esto es importante, fíjense. El tema de retención de placenta. Los veterinarios practicantes de la reproducción saben que uno de los principales problemas para preñar vacas en estas condiciones son las retenciones de membranas fetales posterior al parto y las infecciones que conlleva esa misma patología, ¿ok? Fíjense que cuando utilizamos minerales orgánicos, la retención de placenta bajó considerablemente, al menos 8 o 10 puntos en relación a los animales que utilizaban fuentes inorgánicas, ¿ok? Tomando en consideración que cada caso de retención de placenta cuesta cerca de
$400. ¿Por qué? Porque usted tiene que meter honorarios profesionales del médico veterinario tratante, insumos que se utilizan desde el punto de vista antibiótico antiinflamatorio, pero además toda vaca que cursa con una retención placentaria, con una infección, seguramente sus días sin intervalo entre partos se van a alargar 150, 200, 250 y cada día de eso le cuesta a usted $3 o $5 adicional cuando pasa el día 150 entre partos. Entonces, bueno, ahí están los datos de un estudio de Batista del 2009. Adelante. Una reducción del 40,24% fue eso. En calidad de calostro también hay unos estudios extraordinarios en relación a las fuentes orgánicas en minerales usadas. Por supuesto, cuando hay minerales orgánicos, la calidad del calostro medida por la concentración de inmunoglobulina es muchísimo mayor y eso, por supuesto, tiene un efecto importante en el desempeño de los terneros. Adelante. Dale, por favor. Ajá. Eso se ve cuando tú le haces seguimiento a los animales en su vida futura. Vean que hay una importante relación entre el consumo y la calidad del calostro y el desempeño futuro de animales, sobre todo como vacas o reproductoras en el rebaño. Adelante. En reproducción es lo mismo, tenemos la diferencia de lo que ocurre cuando usa fuentes en distintas proporciones de orgánicos e inorgánicos. Bueno, siempre las fuentes orgánicas superan, como mensaje final, las fuentes inorgánicas, porque no me queda mucho tiempo. Adelante. Sigue, por favor. Bueno, en el tema de cuando hablamos de procesamiento de leche, fíjense que hay un aumento de la grasa y hay un aumento de la proteína, lo cual tiene un impacto económico tremendo cuando usted capitaliza eso en términos de litros de leche que necesita para hacer productos finales, bien sea queso, yogur u otros derivados. Entonces, bueno, se justifica plenamente el uso de minerales orgánicos en el rebaño. Ajá, dale. Sí, voy a pasar. No, dale. No, que voy un poco. Ahí un momento. Bueno, fíjense, vimos el tema de los probióticos, vimos el tema de los minerales y les voy a comentar brevemente otro aditivo importante que son las grasas inertes o grasas sobrepasantes. ¿Okay? De esto se habla mucho, hay varias en el mercado, las utilizamos con mucha frecuencia, pero el mensaje que les quiero traer acá hoy es que no solamente hablan de grasas sobrepasantes o protegidas, sino de ácidos grasos esenciales y el impacto que eso tiene en el desempeño. ¿Okay? Fíjense, esas dos imágenes que están ahí son grasas comerciales que se encuentran acá en Venezuela. Sin embargo, hay una diferencia muy importante cuando hablamos del perfil de ácidos grasos que tiene una y la otra. ¿Ok? Adelante. Bueno, nada, representación esquemática del metabolismo de los ácidos grasos en la dieta de la vaca, no, aquí no me puedo detener. Dale, por favor. ¿Qué les quiero decir con esto? Fíjense que cuando les hablaba del balance energético negativo, les decía que había lipoinmovilización, había resistencia a la insulina y había otras cosas. Bueno, estos ácidos grasos esenciales protegen a la vaca de todos estos efectos, sobre todo de la inflamación, son mediadores celulares muy importantes, son unos potentes antiinflamatorios, pero además de eso, también modulan fallas reproductivas y modulan la inmunosupresión del animal. Adelante. Fíjense, para que ustedes tengan una idea, la composición de ácidos grasos en el fluido folicular de distintas especies. Fíjense cómo los ácidos grasos esenciales linoleicos, por ejemplo, está en el caso de la vaca en un 23, casi un 30%. Es decir, es un ácido graso importantísimo dentro de los procesos reproductivos en las primeras fases de ovulación del animal. Adelante. Bueno, si hay deficiencia de ácidos grasos y no recibe omega 6 en particular, el embrión inicia su desarrollo con un déficit epigenético, metabólico y estructural. ¿En qué impacta eso? Tasa de preñez, desarrollo placentario, peso a nacer, ejes metabólicos de la cría, longevidad y capacidad productiva futura, y este es el corazón de la programación fetal. Los ácidos grasos esenciales son capaces de encender y apagar genes que son importantes para la futura respuesta zootécnica de los animales. Adelante.
Bueno, para que ustedes tengan rápidamente algunos ácidos grasos, palmítico, estérico, oleico, linoleico y cómo ellos intervienen dentro de la producción. Fíjense, el palmítico mejora grasa, eso es una de las cosas que nos hemos encontrado. Al utilizar grasas inertes o grasas protegidas, lo primero que usted ve es un aumento de los sólidos totales de la leche. ¿Okay? El otro ácido, el 18, es energía para producción y reemplazar pérdida de peso. Hay un estudio interesantísimo donde los ácidos grasos modulan la lipomovilización y la insulina, que a la vez tiene que ver con todo el tema de salud de la vaca y movilización de ácido graso no esterificado. ¿Okay? Y bueno, así en consecuencia, hasta llegar al omega 3, que reduce la inflamación, hay energía para la producción de leche y reproducción, y reduce pérdidas embrionarias porque modula también el tema del estrés oxidativo. Bueno, aquí está parte de los beneficios de una grasa inerte que por supuesto tiene que ver con el perfil de ácidos grasos esenciales. Adelante. Lo que sucede esquemáticamente los roles de los ácidos grasos en la reproducción de la vaca durante el posparto, ¿okay? sobre todo la protección del ovocito a nivel de implantación y a nivel de desarrollo del embrión a futuro. Adelante. Y bueno, para no hablar solamente de teoría, aquí les muestro los datos de una finca aquí en Barinas con un buen número de vacas, aproximadamente 1.200 vacas que consumen ácido graso de una de las marcas que les mostré aquí. Y fíjense, ahí ustedes pueden ver cómo se viene comportando el intervalo entre partos. Allá, por favor, la derecha, esa. En los distintos años, vean el número de observaciones. Por ejemplo, en el 2024, en 604 observaciones, un intervalo parto-parto de 395 y un intervalo parto-concepción de 118. Sin embargo, hemos notado que las vacas vienen dando más leche y el intervalo entre partos se va ampliando. ¿Por qué? Porque bueno, hay más exigencias nutricionales, las vacas están mejor alimentadas, mejor manejadas, dan más leche, pero la reproducción siempre capitaliza y eso que ellas comen, consumen ácidos grasos esenciales de muy buena calidad, que fue lo que les mostré, pero todavía las vacas están muy buenas. Eso es una finca que el nivel del porcentaje de aparición está sobre el 85% al año, 1.300 vacas aproximadamente. Entonces, bueno, adelante. Y bueno, ya para concluir, principales desafíos actuales de la producción animal pueden abordarse de la nutrición eficiente y la información oportuna. Urge trabajar para garantizar salud del rebaño. Ácido graso y probióticos son líneas de investigación muy atractivas que podemos desarrollar con los recursos que tenemos a la mano, ¿okay? Sobre todo a nivel de estudios de cuarto y quinto nivel que la universidad ofrece, y mediciones disponibles limitan en cierta medida el avance local y los resultados en uso de estos aditivos. Y bueno.